Bienvenidos de nuevo, colegas. Vamos a complementar el video anterior con más que nada conceptos. La idea del dibujo que hemos generado es también poder obtener información del mismo. Ahora, a través de la metrificación y a través del establecimiento de parámetros podemos ir justamente obteniendo los resultados que nos vayan a pedir en ejecución de obra, ¿no es cierto? Si vemos acá el modelo, vemos de que si tuviéramos un proyecto netamente de hormigón, por ejemplo, vemos que este comportamiento de las losas nos muestra un color diferente a lo que viene a ser estas columnas. Esto es porque justamente cada elemento tiene componentes. Esos componentes son materiales, por ejemplo. Si vemos acá el suelo, nos muestra que es un suelo genérico. Tranquilamente le podemos cambiar el nombre, le vamos a poner losa estructural. Y también le pongamos el espesor, ¿no? Pongamos de 30 centímetros, como nos muestra. Esto se puede editar y cambiar, ¿no? En grosor le ponemos 30, 20, etcétera, lo que correspondería. Y acá en categoría vemos que está por defecto. Bueno, nos muestra que está por categoría, que es una ejemplificación de parámetros por defecto. Si quisiéramos que se comporte de igual manera o que tenga el mismo material que las columnas, por ejemplo, que es lo correcto, vemos que la columna acá en sus propiedades tiene este material que se llama hormigón moldeado in situ gris, que son, bueno, obviamente materiales por defecto que vienen en Revit, pero lo vamos a copiar. Si copiamos el texto y nos vamos luego al suelo, vamos a ver de que nombrando de igual manera el material, por supuesto que lo va a leer de la biblioteca, ¿no es cierto? Entonces le damos a aceptar y bueno, ya todo se ha corregido. Y por si acaso vemos si las vigas también están con el mismo nombre. Efectivamente están trabajando con el mismo nombre. De esa manera, bueno, tenemos gráficamente el mismo material. ¿De qué nos serviría? ¿De qué este puede ser, por ejemplo, en un control más exhaustivo? Puede ser de que estas vigas sean un hormigón H25 y la losa por alguna razón sea H21, por decir. O que ejemplifiquemos de que este es un hormigón vaciado in situ y este sea vaciado a través de hormigón premezclado. Entonces de esa manera podemos posteriormente ir viendo cómo computar de acuerdo al material que tiene cada elemento. Algo importante es que justamente las columnas, no es que todas las columnas se van a comportar con el mismo material. Por ejemplo acá, esta que podemos seleccionar, de que ahorita tiene el hormigón moldeado, se lo vamos a poner ejemplificativamente este. Ladrillo común, que puede ser, insisto, hormigón in situ y este es hormigón vaciado con premezclado. Pero ya tenemos la diferente categorización, eso es algo muy importante. Lo mismo pasará en las vigas. Me parece que es este, ¿no? In situ gris, sí. Y las vigas también, lo mismo. Una puede tener un material y la otra no necesariamente el mismo. ¿Sí? Ahí tenemos diferentes compuestos, digamos, de ambos materiales, de diferentes materiales en el mismo elemento, por ejemplo, o en la misma categoría de elementos. Y a eso es lo que quería llegar. Tenemos que entender cuáles son las verdaderas categorías de los elementos estructurales. Cuando hablamos de elementos estructurales nos referiríamos a columnas, vigas, elementos de cimentación, losas y escaleras, básicamente, ¿no? Todavía no he dibujado acá las escaleras porque las escaleras tienen un comportamiento bastante particular y eso lo vamos a ver posteriormente. Esto es lo que primero deberíamos aprender para entender cómo funciona todo. Si vemos las categorías de visualización y nos vamos solamente a ver estructura, por ejemplo, Revit considera todos estos elementos como estructura, de los cuales, por ejemplo, las rampas también, ¿no? Serían un compuesto tipo losa, digamos, pero entrarían también en la parte de estructura. Y también la armadura, que es igual, es un tema bastante largo que lo vamos a ver después. Si nos vamos a estructura y entramos a una viga, por ejemplo, editar tipo, y esto es lo importante que quiero que entiendan. Acá vamos a tener familias, ¿no es cierto? Esta familia, por ejemplo, no es una familia de sistema.
Las vigas como tal son familias que se pueden cargar, se pueden añadir. No es lo mismo, por ejemplo aquí vemos familia, podemos tener diferentes familias y el tipo, obviamente de cada familia podemos crear montones de tipos. No es lo mismo que nos vayamos a una estructura losa. Si vamos a familia, dice familia del sistema, no es una familia donde podemos cargar elementos y solamente tenemos una. Eso significa que tenemos que trabajar con la configuración de Revit y no podemos cargar nuevas cosas. Por eso es importante entender cuál es la categoría y la categorización justamente de las familias. Si bien esta familia, que es una familia de sistema, solamente tiene un componente, de igual manera podemos tener diferentes tipos, ¿no es cierto? Pero no se comportan de la misma manera que una familia que se puede ir cargando. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, y por eso es que no había dibujado vigas de arrastre o cimentación en la parte de abajo. Nos vamos a ir aquí a cimentación. Y acá efectivamente voy a dibujar unas vigas, pero lo que voy a hacer es diferenciar las tipologías de viga. ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. Esta viga de acá se llama viga hormigón viga rectangular. Si vamos a familias acá, nos vamos a armazón estructural. Este de acá le voy a llamar viga de hormigón armado, solo por ejemplificar. Ahora, si yo quiero hacer una viga de cimentación, ¿qué es lo que haría? Yo recomendaría tener otra familia que se llame viga de cimentación. ¿Y cómo hago eso? Es muy sencillo. Voy a entrar a esta familia donde voy a dibujar. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar de manera muy rápida todas las vigas, ¿sí? Pero vamos a cambiarle la tipología. Ok, efectivamente he dibujado las familias, las vigas, pero lo que voy a hacer ahora es cambiarle el nombre a la familia. Para eso, doble clic al elemento que quiero trabajar, se me va a abrir la familia como tal, es decir que puedo editar esta familia, y lo voy a guardar. ¿Guardar como? Entonces la familia, esta nueva familia se va a llamar viga de cimentación de hormigón armado. La cargo en proyecto. Me puedo dibujar ahí para tener algo. Cierro. Seleccionamos todos los ejemplares en la vista y le voy a cambiar a la tipología de familia. ¿Ven? Ya tengo otra familia. Bueno, es muy parecida, es obviamente una copia, ¿no? Pero tiene otro nombre. Vamos a ver para qué nos va a servir. Ok. Esta es una viga de cimentación y esta es una viga de hormigón armado normal, entre comillas. Voy a hacer que estas zapatas sean un poco más profundas. Vamos a editar un tipo, duplicamos, que la profundidad de esto sea 600. Eso justamente para que esté a la misma altura de las vigas, ¿no? Ya. ¿Para qué he hecho esto? Para poder categorizar. Y de la siguiente manera. Para tener un modelito un poco más gráfico, duplicando acá. Estoy haciendo una copia del 3D. Tenemos una copia, digamos, normal y esta le vamos a poner esquematizado, 3D de esquema. ¿Qué voy a hacer con esto? Le voy a dar colores para que sea un poco más sencillo la identificación de los elementos. Y si están familiarizados con el programa CPCAD, le voy a dar colores muy parecidos a lo que vendría a ser CPCAD. Para eso, nos vamos a BB. Por ejemplo, en pilares, los pilares estructurales. Aquí en proyección superficie vamos a utilizar patrones, color entero. Los pilares de CPCAD son más o menos cafés y le vamos a decir que es relleno uniforme. Ya lo ha dibujado cafecito. Las vigas de CPCAD son verdes, entonces aquí está uno de los trucos. ¿Qué está pasando? Está dibujando también estas vigas de cimentación. Si quisiéramos diferenciar, ahora vamos a aplicar lo que son los filtros para poder diferenciar el color. Entonces aquí tenemos los suelos, que usualmente los dibuja amarillos.
Más o menos este es el estilo gráfico de CPCAD, y toda la parte de cimentación la dibuja de color lila. Más o menos una cosa por ahí es lo que hace CPCAD. Sin embargo, me interesaría de que estas vigas también sean vigas de cimentación y también las dibuje de color lila como estas zapatas. ¿Por qué no las está dibujando? Porque estamos asumiendo de que todos los elementos de armazón estructural son iguales. Para poder cambiar esto, vamos a utilizar filtros de vista. Si nos vamos a la visibilidad de gráficos, nos vamos a filtros, podemos crear justamente estos filtros de vista. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Quiero que las vigas de cimentación sean de otro color. Entonces, editar, nuevo, vamos a poner crear, nuevo, viga de cimentación. ¿Sí? Y vamos a definir reglas. Le decimos de que el armazón estructural que sean igual a, ¿dónde estás? Nombre de familia, que sea igual a viga de cimentación, sean de color lila. Ya está definido el filtro, vigas de cimentación, patrones, sean de este color. Y listo. Ya hemos filtrado y efectivamente ya sabemos cuáles son de cimentación y cuáles son normales. De esta manera podemos ya tener la configuración un poco más esquemática de los elementos que estamos trabajando. Ahora, supongamos de que por alguna razón, de la misma manera, esta losa, voy a seleccionar toda esta losa, son los suelos acá. Es una losa, digamos que en dos direcciones, y las de arriba son de una sola dirección. Lo que tendría que hacer acá es cambiar el nombre, ¿no es cierto? Si esta es bidireccional, todas las otras van a ser unidireccionales. Por ejemplo, no necesariamente es el caso, pero por efectos ustedes saben de ejemplo, ¿no? Seleccionamos todos los ejemplares en todo el proyecto. Y en este caso le vamos a cambiar directamente el nombre. Vamos a decir a todas estas de que son losa unidireccional de 30 centímetros. Ok, tenemos dos tipologías de familia, pero las dos tienen el mismo color. ¿Cómo hago para que puedan tener diferente color? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Añadimos filtro, nuevo filtro, que este se va a llamar losa unidireccional. Ahora, aquí un pequeño truco, un pequeño tip. Se supone que podemos tener un montón de losas que no necesariamente van a ser de 30 centímetros. Si le decimos que es igual a, entonces solamente las que son igual a este nombre van a trabajar con ese filtro. Les propongo más bien que utilicen el término contiene y usen unidireccional. De esa manera todo lo que se llame unidireccional va a tener este color. Ya, simplemente para hacer el gráfico esto, que sean de color celeste, por decirlo. Y que las bidireccionales sean rojas. Y listo. Bueno, de esa manera ya tenemos discretizados por colores a través de filtros todos los elementos estructurales, ¿no? De esa manera podemos tener un poquito de mejor visualización y control para que no nos perdamos y sepamos qué es qué. Porque podemos tener un montón de tipologías de suelo con ciertas características, qué sé yo. Pero de esa manera podríamos justamente diferenciar y tener algo un poco más cómodo a la vista. En el siguiente video, ya con un modelo un poquito más pulcro, vamos a empezar a hacer lo que es la metrificación del proyecto. Muchas gracias, hasta el siguiente video.